estamos en Esto No es Político con Luz Helena Coloma, una política de larga trayectoria. Estaba sumando los años antes de empezar, cerca de 16 años trabajando para la ciudad como concejal al frente de Quito Turismo también. Hoy ya con un paso hacia un lado de la política, de momento los políticos, digo yo, tienen los políticos y las políticas en el alma ese bichito de la política. Luz Helena, gracias por estar aquí. Gracias, Sol, por invitarme. Has tenido aquí en este programa tremendos perfiles. Me siento muy honrada que me hayas incluido. Un paso a un lado por el momento. Creo que el momento va a ser bien largo. Creo que el momento va a ser bien largo. De verdad, estoy disfrutando un poco esta otra posibilidad de mirar el mundo, la realidad, y qué papel puedo yo jugar ahí en mi comunidad o en mi entorno, ¿no? Hoy hablamos, Luz Helena, mucho de los desafíos que las mujeres enfrentamos todavía, las que han venido detrás de mi generación y las de atrás que han permitido ir abriendo caminos de a poco en un momento histórico, además en el que no se hablaba mucho. Y un poco la política, si te insultan y te maltratan, pues cúrtete, porque así era. ¿Qué desafíos hoy, viendo en retrospectiva, cree que son los más difíciles que ha tenido que enfrentar? Es muy duro, son muchos porque, y esto lo digo después de haber tenido una conversación en un focus group al que me invitaron, donde habían otras mujeres que habían participado en política. Y te contaban unas cosas aterradoras en el sentido de me dejaron sola el movimiento o el partido o el grupo político, no me dieron el fondo partidista, me quedé yo sola endeudada. O sea, un montón de prácticas que están muy lejos de tratarte como un actor o una actora relevante en ese momento. Creo que los desafíos son muchos porque sin duda eres juzgada no solamente por tu desempeño político o intelectual, eres juzgada por un montón de otros elementos que a los hombres no están en escena cuando se los mira. Si es que eres muy fuerte, eres una histérica gritona, no eres una persona que tiene asertividad o gran inteligencia o gran capacidad de manejo de las cosas. Siempre hay un estigma a través del cual tú eres juzgada, y eso es difícil. Sin duda es difícil manejar las demandas que tiene la vida política o de servicio público, más las otras que siguen estando a cargo de las mujeres de forma muy fuerte. La maternidad, una de esas. La maternidad. Sin duda, yo creo que las nuevas generaciones, y espero que así sea, hay mucho más de concepto de roles compartidos, de asumir juntos esos desafíos, pero siempre es más pesado para una mujer. Sobre todo también porque la sociedad sigue construida en base a que la que tiene que rendir cuentas de si el hijo le salió bien o le salió mal es la madre, porque claro, si el hijo se desvió, ¿quién será la mamá? Nadie pregunta quién será el papá o dónde estaba el papá. Si el niño tiene o la niña tienen problemas en la escuela y tú tienes un rol de trabajo demandante, tú vas a sentir que es tu responsabilidad, que algo tú no hiciste bien. Ese peso de la culpa creo que está siempre presente, y es algo que tenemos que trabajar nosotras mismas con eso. Sin duda el tiempo pasa. Creo que cuando sientes y ves para atrás y dices, bueno, mis hijos ya están grandes, son personas hechas y derechas, son personas. Yo tengo 2. Voy a ser abuela. Ah, felicitaciones, sí. Qué hermoso. ¿Por primera vez? Por primera vez. Por primera vez, Dios mediante. Ya grandes, por lo tanto, mi segundo hijo tiene 27, mi primera 32 va a ser en este año. Entonces tú dices, ya cumplí, ya no tengo que regresar corriendo a la casa angustiada para cumplir con cosas que siento que no cumplí. Del colegio, darles de comer, acompañar los deberes. Etcétera. Pero de todas maneras, yo creo que siempre tú, como en el rol que juegas en tu familia, en tu núcleo familiar, vas a sentir como mujer que tienes algo relevante que hacer ahí, y que estás dejándolo de lado si eres alguien que está muy volcada. Y que también es un poco cierto, porque al final del día, lo comentábamos aquí con algunas de las invitadas que han hablado sobre maternidad, este rol de acompañamiento de los hijos, porque el hijo no es una maceta, o sea, no es que le pones ahí, le riegas agua dependiendo qué maceta, y un cactus que se riega una vez al mes, creo, y no pasa nada. Un hijo, una hija necesita acompañamiento emocional, y una sociedad que tiene tantos desafíos. Hoy estamos hablando de consumo de pornografía a edades muy
muy tempranas, consumo de droga, etcétera. Ese rol de acompañamiento de los padres es fundamental. ¿Cómo se empata eso? Y a mí me hacen esa pregunta todo el tiempo. A mi juicio no he encontrado la receta, tal vez Luz Helena nos puede dar algunas luces. No, yo creo que tampoco tengo la receta, pero creo que el balance es una respuesta. Y creo que también ahora las posibilidades de trabajar no solamente presencialmente en un número de horas, sino hay mayor flexibilidad. Yo al menos cuando fui directora de una institución o gerente y tuve, mis directoras eran casi todas mujeres, todas se embarazaron. Todas fueron madres en ese periodo en los que yo fui su jefa y nunca hubo ningún problema con el trabajo, con el cumplimiento, con los objetivos cumplidos. Pero tal vez también tenía que ver que había una jefa mujer que entendía esos desafíos. Exacto. Muchas veces yo recibí la visita de alguna de mis compañeras, de mis directoras, diciéndome, mañana tengo que llegar tarde porque tengo el primer día de colegio de mi guagua, y venían sufriendo a decirme esto. Claro. Anda sin culpa y vuelve, y yo estoy segura que lo que tienes que hacer, que cumplir, lo vas a cumplir igual, vas a poder hacerlo. Pero es muy duro, y yo creo que sí jugué un rol, y creo que nos corresponde a las mujeres jugar ese rol cuando la vida nos da la oportunidad de empoderar a otras, de fortalecer a otras, de permitir que otras alcen sus alas y vuelen y sean mujeres importantes y cumplan sus sueños, aparte de ser mamás o de cumplir el rol en su familia. Creo que tenemos que ayudarnos para eso. Y es posible hacerlo, sobre todo si tú tienes una posición de dirección y estás trabajando en un equipo con mujeres. Creo que estamos obligadas a eso. Y también, como mamás, cuando nuestras hijas van a ser mamás, creo que ahí hay que devolverle a la vida un poco de esa ayuda que en su momento nos dieron nuestras mamás. Y claro, ahí también hay como un rol, quizá una deuda como sociedad con respecto a las madres, porque esperan la sociedad que los niños se críen solos, o sea, y cuando fallan los niños, y hemos visto estas imágenes tan tristes de niños involucrados en crímenes violentos, horribles, y el peso, como es comprensible, cae sobre el niño, porque por supuesto que si ha sido víctima y un niño asesina, evidentemente la gente va a estar enojada por más niño que sea, y es normal, pero si hay una responsabilidad como social de solamente regresar a ver a esos niños o esperar que se críen solos sin que sea este dicho que tienen en África, que se necesita una aldea para criar un niño, y es verdad, porque al final ahora dice, voy a ser abuela, entonces eso significa que yo también puedo aportar, pero si hay tías, si hay primos, hay comunidades donde hay vecinos. Esa comunidad social, esa comunidad que acoge, que fortalece, que puede ser la comunidad de vecinos, del barrio, de la familia ampliada, de los amigos íntimos. Creo que tenemos que empezar a incorporarlo de verdad si queremos que más mujeres estén en posiciones de dirección, asuman desafíos importantes y son a la vez madres. Creo que hay que tomárselo muy en serio y es posible hacerlo. Yo creo que tengo ahí personal, íntimamente, un rol que cumplir y voy a tratar de cumplirlo de la mejor manera posible para que otra mujer pueda crecer laboralmente, profesionalmente, intelectualmente y a la vez ese niño pueda criarse rodeado de amor, de contención, porque un niño bien criado le hace bien a la sociedad. Sin no duda. Es solamente que mi hijo va a estar bien y yo como madre voy a estar feliz, sino que un niño bien criado va a devolverle a la sociedad esa buena crianza en el sentido de que va a tener valores, va a poder ser un buen compañero, un buen ciudadano, que si es un niño abandonado por sus padres y aún más por toda la sociedad, ¿no? Así es. Y cuando tú recorres Quito, y me acuerdo mucho de los tiempos de campaña en eso, y vas a los barrios y ves que hay espacios verdes, áreas verdes, espacios públicos, casi en todos los barrios de Quito hay un buen espacio público, bueno en el sentido de tamaño, pero ese espacio está vacío, está tomado por quienes consumen drogas o quienes están cercanos a la delincuencia o quienes no son ese amigo que tú quieres que tu hijo tenga. Entonces ahí hay una problemática social real y concreta. Pero también están esas madres que quisieran que ese espacio sea el lugar de encuentro, el lugar de sano, de diversión, el lugar al que tú puedas salir. Y esos lugares están vacíos. Y recuerdo que esa problemática, esa angustia se repetía permanentemente. Tú puedes cortarle la hierba, ponerle columpios, sin duda hay que intervenir permanentemente esos espacios. Y creo que desde el gobierno local, a través de las casas Somos o los proyectos que hayan, puedes llenarles de contenido también. Creo que ese es siempre un reto pendiente. Pero es muy decidor el que no puedan los niños estar en esos espacios públicos, porque los espacios públicos están
usados para otras cosas. Eso te refleja también el estado de las cosas, ¿no es cierto?, a nivel social. Y mirando un poco en retrospectiva este camino, porque tú empiezas como periodista. Sí. Cuéntanos un como poco. ¿Por qué periodismo? Porque me fascinaba desde siempre. Qué suertuda, era de las que sabía desde siempre que iba a ser. Sí. Ahora creo que ser periodista es muy duro y es riesgoso y tiene unos elementos que cuando yo soñaba con eso probablemente ni siquiera me los imaginaba, ¿no es cierto? La posibilidad de preguntar, de descubrir, de encontrar personajes, realidades, sacar esas capas y llegar al fondo, encontrar verdades, creo que va junto a la naturaleza de la curiosidad también. Siempre me fascinó y entré a ser pasante en Canal 8 cuando tenía 17 años. Me aceptaron en una pasantía, era la época que estaba Polo Barriga ahí, estaba Francisco Borja, estaba Eduardo Califé, Ana María Granizo también, o sea, estas figuras después que después, bueno, que ya eran importantes en esa época, pero después han sido referentes para el periodismo. Y ahí me quedé y de pronto hice mi primer reportaje y así pasó un año, hice otro en el noticiero. Pero me parecía fascinante mirar cómo salían al aire cada noche y tú veías esto, pero veías tras cámaras. Y en una época de oro de la televisión, además. Época de oro de la televisión. Casi estrellas, los periodistas y la gente que salía en televisión. Exactamente. Entonces, ¿cómo se construía esa historia? ¿Cómo recababas estos datos y podías contar una historia? Y esa historia luego estaba al aire y la veía todo el país. Era increíble. Y luego de 2 años... a mis 19, me parece, se abrió el diario Hoy, que también fue un diario referente, investigación, relevante, además, con un diseño súper moderno, con una tecnología increíble para hacerlo, con investigación, el concepto de investigación económica, por ejemplo. Había un equipo de excelentes periodistas económicos, en cultura, bueno, personas que de igual manera han hecho y han dejado una huella importante en el periodismo, fueron en ese momento. Compañeros, compañeras, después yo me fui del país un tiempito, ya casada, mi esposo se fue a hacer una maestría, ahí también pude trabajar en un periódico de pueblo. ¿En dónde estaba? En Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, en un pueblito chiquitito que era básicamente la universidad. Y ahí me dieron un trabajo en el periódico del pueblo, que era un periódico local. Qué simpático, pero... y ellos empezaban a cambiar de tecnología, a irse hacia la tecnología Macintosh, Apple. Y entonces nosotros habíamos donde aprendido. La manzanita tenía colores. Claro, era de colores. Y la maquinita era una cajita cuadrada que metías todavía un disquete enorme. ¿Estamos hablando de los 90s, 80s? Estamos hablando de los principios de los 90, sí. Sí, literalmente el siglo pasado. El siglo pasado. Y entonces yo les enseñé, yo les capacitaba a estos de este periódico norteamericano a usar la Macintosh, porque en el Hoy ya habíamos hecho la transición. Fue muy lindo, fue una época muy linda. Y al regresar de eso, también estuve un tiempo ahí buscando trabajo. ¿Qué tal la experiencia de vivir afuera? Para mí fue dura, yo extrañaba mucho, me costó adaptarme. Con unos inviernos brutales. Un invierno brutal y una falta de luminosidad que a mí me mataba, que sea de noche a las 4 de la tarde, eso era durísimo. Eso es como abrumador, ¿no? Abrumador. Nosotros somos ecuatoriales y creo que necesitamos. Porque hasta el frío con cielo azul, hay ciertas zonas en Europa que tienen cielo azul y hace mucho frío, pero está el cielo azul. Exacto. Pero hay otras, bueno, yo no conozco mucho en Estados Unidos, pero yo viví en Bélgica cuando era niña y Bélgica a las 4 de la tarde estaba oscuro y era la mezcla entre el cielo acá. Hay una canción de Jacques Brel que es como con un cielo tan gris que tengo que perdonarla. Él le canta a Bélgica y dice que el cielo es tan gris que tiene que perdonarla y más o menos ese era el concepto. El cielo es tan gris que uno tiene que, te perdono, me hago las paces con el invierno para poder. Para mí fue durísimo. Además de que yo no tenía un rol, yo había dejado mi trabajo y era esposa del becado, que estudiaba full todo el día, el pobre estudiaba. ¿Y aún no tenían hijos? No, pues no tenía hijos, realmente no tenía rol, yo no tenía mucho que hacer. Entonces ahí me fui, fue también ese desafío. Obviamente tú ves para atrás y dices, todo es una posibilidad de crecimiento, todo te aporta algo, muchas cosas buenas sucedieron en ese tiempo, pero
no había internet, no había celulares, no es que hacías el FaceTime, no tenías plata para llamar a tu casa todos los días. Y esa aclaración creo que es importante porque hoy parece que es una época lejanísima, no es tantísimo tiempo. Yo recibía cartas escritas a mano de mis papás cada 15 días. Estuvo el embajador británico sentado aquí en otro episodio, que no sé si cuando veamos este ya esté al aire, pero si no, véanlo, y él contaba que cuando él empezó su carrera diplomática estaba en África y tenía su enamorada, que ahora es su esposa, viviendo en Asia, y que se escribían cartas de literalmente las 8 páginas, dice que la novia le escribía y que se demoraban 12 semanas en llegar. Y yo me acuerdo que cuando vivíamos en Bélgica, mis abuelos nos mandaban cassettes con la voz grabada, claro, y se demoraban 2 meses en llegar y las llamadas eran súper caras, o sea, no era la facilidad de hoy. Imagínate que lo que a nosotros nos pasó, teníamos un grupo de amigos súper queridos, compañeros de la maestría en ese momento, un boliviano, una peruana, otra ecuatoriana. Y entonces llamábamos, los viernes nos juntábamos, y uno de los programas del viernes noche cada 15 era llamar por teléfono a las casas. Podías hablar 3 minutos, y además tenías que alzar la voz porque no se oía bien. Se me ha quedado a mí a veces un poco eso, baja la voz, mamá, no grites. Y es porque bueno, a veces creo que tú eres el que no oye bien, pero las comunicaciones eran un desastre. Y entonces llamábamos, se terminó ese mes y no nos llegó la cuenta. O sea, llegó la cuenta de teléfono sin estas llamadas. Qué raro. Segundo mes, lo mismo. Tercer mes, vengan todos a nuestra casa, si aquí no cobran las llamadas. Y entonces invitábamos a más amigos y llamábamos a las casas. Claro, cuando nos volvíamos ya, cuando se acabó, toda la cuenta. Fuimos a la empresa de teléfonos a cerrar la cuenta, qué sé yo. Y hay algo que debamos, no, todo está en orden. Muy bien. Llamadas internacionales siempre tenían otro precio. Claro, eran carísimas. Volvimos al Ecuador y nos llegó una carta de una empresa que es como que hace el backup. La intermediación, ¿no? El seguimiento. El seguimiento, yo no sé, se registraron esas llamadas en algún sistema de backup que en su momento, y debíamos, no sé, creo que eran $500 en ese momento. Una barbaridad de Casi plata. Me muero. ¿Cómo les íbamos a cobrar ya después de estos amigos que estaban regados por el mundo? Nada. Mi mamá terminó ayudándome a financiar esto. Fue terrible. Porque mi mamá tenía terror de que nosotros no teníamos cómo pagar, de que no paguemos y que ya nunca me revoquen la visa. Claro. Y que nunca más poder regresar a Estados Unidos por la cuenta de teléfono. En la lista roja, si es que pagamos la deuda telefónica. Pero eran esas épocas, no había celular. Las distancias eran distancias. Sí. Y se sentía mucha lejanía, ¿no? Se sentía lejanía. Y entonces... Tampoco es que la gente viajaba como viaja hoy. O sea, yo recuerdo cuando nos fuimos, armaron la organización. Mi papá fue a estudiar allá, entonces nos fuimos toda la familia, mis hermanas. Éramos chiquitas. Yo tenía 7 años. Mi hermana menor tenía 3 años. O sea, y era el viaje. O sea, las maletas, la despedida. O sea, era todo un evento. No nos vamos a ver en 2 años. 3 años. En 3 años chao, no volvías. sí, claro. Sí. Claro. Por supuesto. Y además para mi marido, que en ese momento tenía 26, 27, un poquito más quizás, era su segundo viaje en la vida. Claro, es que a eso me refiero. Era su Ahora segundo los niños viaje pequeños en la vida. tienen la fortuna desde chiquitos que me voy a Disney, que me voy a no sé, porque todo se ha abaratado, hay mucho más y todo más además tienen un entendimiento del mundo, porque lo ven en su celular, es decir, todo está mucho más globalizado. Era complicado, fue una experiencia sin duda enriquecedora, pero no fácil. Después ya va siendo más fácil. ¿Y el inglés hablaba? Yo hablaba. Eso no fue un problema. Fue para él más problema. Él porque no eso hablaba. era otra cosa. O sea, tampoco es que antes todo el mundo hablaba inglés o francés o el idioma que fuera en los países que van a hacer maestrías. O sea, mucha gente iba el primer año a aprender el idioma. No. Hay una anécdota familiar que suele salir y es que él se va a hacer las compras al supermercado la primera vez y nervioso de cómo era, porque además la tecnología y las cosas que tú te enfrentas y cómo va a ser, ¿no? Y veía que a la persona de adelante le decían paper bag o plastic bag, para que tú digas qué quieres, si bolsa de plástico o de papel. Cash or check, eran las 2 preguntas, si va a pagar con su tarjeta o a... Y entonces él se memorizaba y decía, Dios mío, me van a preguntar esto, y llega a la caja y le dice, plastic bag o paper bag. Check. O sea, mismo no entendió, pero el desafío del idioma, no.
Un mundo diferente. Un mundo diferente, un mundo diferente. ¿Y al regreso? Y al regreso empezó el programa La Televisión. Desde 1991, con 25 años de edad, la socióloga y periodista Luz Helena Coloma compartió el set con Freddy Ehlers y fue considerada una de las realizadoras estelares del programa. Fue parte del equipo que produjo los primeros viajes y especiales de la televisión que abrieron el mundo al público ecuatoriano. Justo que era un emblema del programa. Con ahí, Freddy Ehlers, cuando Freddy Ehlers era periodista antes de su incursión en la política, correcto, que además era se convirtió en una institución, o sea... Sí. No, porque tampoco tenías, digamos, la competencia de las redes o del YouTube o del Internet, y entonces la gente se sentaba el domingo de noche a ver este programa. Y era un programa increíble, yo lo tengo recuerdos que era, así como que era una ventana, sí, al mundo. Pero también era un espejo, también veías la realidad, y habían reportajes de denuncia, y también habían... Era una linda mezcla, habían esos reportajes que te hacen sentir orgulloso de tu país, de tu gente, de la cultura, de cosas maravillosas que encontrabas aquí, que las encontrabas también en el mundo, pero también ponías el dedo en la llaga de muchos temas, ¿no? Y así fue como este programa estuvo al aire por lo menos 10 años. Yo estuve 6 o 7 relacionada a la televisión. Empezamos con un primer programita de 30 minutos que se llamaba Primer Plano, que era de 3 reportajes de investigación, 2 o 3, más profundos, ¿no? Claro que uno ve el tiempo ahora de los reportajes de 6 minutos de duración. Y pero los veíamos. Claro, o sea, pero ahora nadie ve 6 minutos, nadie ve 30 segundos ahora. El rango. Además la competencia ya está Instagram, TikTok, las redes, Internet, YouTube, Netflix, o sea, todos son competencias. Tú veías un reportaje de 6 minutos, que era un tiempo normal. Porque además era un contenido que no había en otro espacio. Y digo, ventana también al mundo, porque no sé si también tú viajaste, claro, ¿no? Porque se viajaba en el mundo, claro, y te mostraban que la India, o sea, países que sonaban lejanísimos y que uno pensaba nunca voy a llegar tan lejos. O sea, eso era maravilloso. Yo me fui a Londres a entrevistarle a Stephen Hawking, el científico. Estuvimos ahí, nos fuimos con un padre de familia que tenía un hijito con la misma enfermedad que él, con la misma discapacidad. Y bueno, fue fantástico. Estuve en Rusia, antes de que se empiece a abrir la economía y la política en Rusia, cuando Rusia era un país, digamos, muy cerrado. Claro. Tú no tenías una poquito tienda. Después de la caída del muro de Berlín. Poquito. O sea, estamos hablando de los 90, no habían pasado ni 10 años, me imagino. Exactamente. No, antes de que se caiga el muro. Antes. No me acuerdo. Pero digamos, pero por ahí, alrededor. O sea, lo que sí me acuerdo es que tú no tenías una tienda donde puedas comprar una papa frita en la calle. No. Se había abierto. ¿Y cómo era? Habían las tiendas especiales para diplomáticos o extranjeros, y ahí el embajador en ese momento, Pedro Sad, me acuerdo que nos llevó un día a una tienda y compramos unos snacks para poder comer mientras trabajábamos en la calle, porque claro, habían lugares especiales donde las personas que trabajaban podían entrar y comer. O sea, parecido a Cuba con los hoteles, que solo pueden entrar los extranjeros. Súper restringido. Se había abierto el McDonald's, que fue un fenómeno en Moscú. Entonces ya era la caída. Momento, ya había caído el muro. Tienes razón, claro que sí. Y había una cola de 7 cuadras para entrar a comprarse una hamburguesa. Fue increíble. Y allá hicieron un reportaje sobre cómo era Rusia. Hicimos un especial, Rusia, un nuevo rostro, porque justamente volvimos de ese viaje y empezó el cambio político, la perestroika, y empezó a cambiar rapidísimo. Hubo era la expectativa de lo que se venía. Exactamente. Entonces fue un buen momento para presentar, pero entre lo que habíamos grabado y el momento en que se presentó al aire ya habían habido cambios sustanciales en la política de la URSS en ese momento, pero ya fue cambiando muy rápido. Entonces fue un especial de 1 hora de duración que hicimos algunos. Hicimos también uno sobre el Vaticano. Estuvimos ahí en una ceremonia en la que el Papa Juan Pablo nombraba varios obispos. Y explicaban mucho las cosas, ¿no? Explicábamos mucho. Entonces aprendías mucho. Sí. Para mí cada tema en el que te metías, ya sea viajando o no, era de alguna manera una posibilidad de aprender. Entonces fue un programa que yo creo que marcó mucho la vida de las familias aquí. De hecho, yo a veces
siento que la gente me recuerda o me identifica por eso. Yo me acuerdo, o sea, yo No tengo en mi cabeza, evidentemente también por la vida política, pero mi primer recuerdo... Porque eres periodista, Era, o sea, porque estás relacionada. Claro, pero capaz sí la mayoría de gente es Luz de Elena, era la de la televisión. La de la televisión. Yo me acuerdo, yo tengo en mi cabeza así como hasta el banquito que tenían, y luego estaba Marisa, que tenían un banquito donde se sentaban así como altito el banquito. Altote, sí. Era dificilísimo ahí sentarse, cruzar la pierna y no caerte y estar rectita. Y con un fondo como blanco, ajá, ¿no? Del set. Cambiaron las escenografías y claro, y no usábamos teleprompter. Entonces, la idea era que tú podías improvisar y tenías que improvisar. Entonces, yo tengo a veces ese recuerdo de, Dios mío, ya salimos al aire 5, 4, 3, 2, y ahora, ¿cómo voy a decir? La adrenalina la adrenalina, pero eso también es fantástico, ¿no? En la televisión en vivo, esa posibilidad de comunicar. No sé cuánto eso haya cambiado. Yo creo que mucho en la medida en que cualquier persona ahora puede ser y es un comunicador vivo, en tiempo real, con las redes. O sea, ese concepto de comunicación detrás de una pantalla donde yo sí siento que es diferente porque yo empecé a hacer periodismo en 2008, a principios de 2008, y yo he podido vivir como este cambio. En 2008 no había Instagram, o sea, no sé si existía la aplicación, pero aquí no existía, nadie usaba, no había. Y era empezar a hacer como las microondas en vivo y esta adrenalina de que va a salir en vivo y no puedo decir tonteras, pero hoy con el celular se siente súper diferente y no es para nada igual el hecho de tener la cámara o el set, las luces. Incluso creo que los niños y la gente muy jovencita que desde chiquita ya están con la cámara y contando y no sé qué, hay niños youtubers, o sea, con eso ya decimos todo, rompe como un poco esta distancia que había entre, era la televisión. Correcto. O sea, una cosa así como la televisión. Y los en vivos ahora, claro. y quien puede comunicar de la manera más natural es quien tiene más éxito, porque de alguna manera está acercándose a esa comunidad de quien le ve, claro, de que son sus seguidores, claro, ¿no es cierto? Y tienes la madre de familia que te muestra su casa en tiempo real y que te muestra a sus hijos y que te muestra lo que cocinó. Con todos los cuestionamientos incluso que vienen ahí, con ¿no? Todos los cuestionamientos y peligros, esta historia de la señora que les maltrataban, no sé si vio, es una influencer de Estados Unidos que hablaba de tips de crianza y no sé qué, y les torturaba a los hijos y les sentenciaron a ella y a la socia porque literalmente les torturaba a los hijos. Y también ahora hay toda esta conversión de la exposición de los niños, que yo soy una activista en contra de la exposición de los niños. Claro Estoy absolutamente en contra, porque ya ha habido tantos reportajes de cómo se sacan las fotos, totalmente. O sea, la típica, ¿no? Entonces la abuela, la tía, la mamá chocha sube la foto y eso se saca y se utiliza en pornografía. O sea, ha habido también una desvirtualización, así como tenemos una ventana al mundo, también se desvirtúa. Es como que no hay límite. Exacto. Y no hay espacios de privacidad y de respeto. Exacto. Todo es como de todos y para ser expuesto así. Quizás detrás de eso por el afán de fama, de negocio, de cualquiera que sea lo que te mueve. Sí. Y creo que a veces no es solamente el deseo de compartir, sino que hay... Es que también se monetiza y de hecho uno de los cuestionamientos es a las madres porque monetizan a los niños desde muy chiquitos. Decir, entonces como, a ver, entonces voy a mostrar, yo veo madres que muestran a los hijos bañándose y cosas así. Yo digo, Dios mío, lo hacen desde la inocencia y el desconocimiento, pero hoy ya no puede haber una excusa para no decir que no sabes. Y en esa época la televisión sí tenía como un grado de importancia y era la persona que sale en televisión. Me imagino también que experimentaste como una fama. Sin duda, sí, claro, sí. ¿Cómo fue eso? Yo tengo curiosidad de esa época. Yo de verdad, y digo muy sinceramente, traté siempre de como de no tomármelo como que era algo importante. Más bien lo que yo sentía, más que esa, entre comillas, fama, era esta observación a la que tú estás expuesta. Tú eres observada. Tú vas a una tienda y tú a veces sentías como te decían, ¿ves la de la televisión? Sí. Y yo entre mí decía, Dios mío, ¿qué estarán diciendo? Obviamente no soy la que sale en la pantalla, no estoy maquillada, no estoy peinada, estoy más grande, más chica, más gorda, más flaca. Es decir, es diferente la persona real de lo que proyecta en la pantalla. Y siempre hay un comentario alrededor de eso. Y eso sentía yo a veces con cierta incomodidad o vergüenza o timidez, exactamente. Que no hace mucho sentido porque te están viendo muchos, ¿no? A través de la pantalla, y en la vida real tú dices, yo quiero estar
yo quiero tener mi espacio, mi privacidad, quiero ser una persona común y corriente. Y claro, no es tan fácil, no se puede. De hecho, hay toda esta discusión de si tú estás en lo público, eres una persona que está en el ámbito público. El escrutinio. El escrutinio. No puedes tampoco exigir déjenme en paz, no me pregunten nada, que soy una persona... No. Pero sí se acercaba a la gente a tomarse fotos. A veces sí me pasó eso, sin duda, y con afecto. Tengo que decir que eso siempre fue mucho porque más. Porque eran figuras queridas, además. Ajá, o sea, sí. Hoy quizá también hay mucho hate, que en esa época quizá no era había, tanto así. Porque, tengo que decir que no. Quizá la sociedad estaba menos polarizada también. Así es, entonces no era desagradable. No. Ahora tú sí sientes que, y sobre todo si tienes más exposición por alguna cuestión de la vida, tú el otro día hiciste un relato dramático de todo lo que te dijeron porque pusiste una opinión que era tuya, que era válida. Y simplemente quien no tolera esa opinión te insulta despiadadamente, ¿no? Es terrible. Y que no importa al final del día si no estamos de acuerdo. O sea, el tema no es ese. El tema es que a veces la gente se olvida, y creo que las pantallas han facilitado eso, que es un ser humano. Entonces, yo cuando me sentaba aquí con gente con la que discrepo muchísimo, pero es como quiero escucho con curiosidad. A ver, ¿qué me vas a decir? Aquí estuvo Diego Ordóñez, estuvo Alondra Santiago, personas con las que yo no comparto muchos de sus puntos de vista, pero leo los comentarios. De hecho, he tenido que borrar varios comentarios porque me parece que solamente ahondamos en las diferencias, ¿no? Entonces tú eres, no sé, entonces borrego no sé cuánto, entonces y eso es violencia. No sé, es muy violento. Eso es violencia y ahondamos y construimos una cultura de violencia. Y yo no creo que el mundo, que la sociedad, que este país, que esta ciudad sean solamente eso y que la gente solamente tenga esa vibración y esa forma de conectarse. No es, pero tú terminas sintiendo cuando estás en las redes que ese es el mundo. Y no es. Alguna vez un consultor político me dijo, es del tamaño de una aceituna. No es el mundo real. Lo grave es sentir que es el mundo real, pero sin duda tiene un peso, y eso voy también porque también permea, o sea, no puede ser tampoco tan diferente a lo que es la sociedad. Yo evidentemente ni Twitter, ni Instagram, ni TikTok son la representación de todo el país, pero sí creo que a través de estas redes podemos ver el estado de la sociedad. El humor. Entonces ahí mides como, entonces no pienso igual que tú, entonces te empiezan a insultar, te amenazan de que te van a matar, si eres mujer te mandan a la cocina, a mí me han mandado a comprarme consoladora, a conseguirme marido. O sea, cosas con esta carga, y también quiero entrar en eso, que es como esta carga que hay además sobre las mujeres, es como, y yo me acuerdo que me contaste esta anécdota de que una vez te habían dicho algo como que tu mejor mérito era tu marido, una cosa así. Claro, así es. Cuéntanos un poco cómo fue esa anécdota que a mí me deja helada cada vez que la escucho. Fue en la campaña. Fue en la campaña y fue un comentario público y con nombre y apellido. O sea, lo mejor que tiene es él, algo así. Lo mejor que tiene Luz Helena es su marido. Es su marido. Pero en un evento así público. Exactamente. Y yo no supe cómo reaccionar. Es decir, es porque no entendía si era una agresión. Exacto. Es decir, no eres nadie sin, ¿no? Y a la vez te pone en una posición incómoda porque obviamente le tienes amor, afecto, cariño, respeto a tu marido, entonces qué bueno que lo halagues, pero estoy aquí como yo, no estoy aquí por él. Además, totalmente, y además le ponen a una persona que no quiere estar en la exposición, en la palestra y que tiene derecho a no estar y que no es el político o la persona sujeta de escrutinio, le ponen en un lugar en donde no quiere estar, es decir, y respetas también esa privacidad. Claro. Pero yo creo que sí, de alguna manera siempre está muy presente para las mujeres el relacionado a qué estás, esposa de quién eres, hija de quién eres, qué haces ahora. A mí me pasó mucho cuando terminé la campaña y estuve, digamos, en ese año como buscando dónde trabajar, dónde reinsertarme, un poco qué hacer, etcétera. Hacer de la vida. En algunos grupos de mujeres muy importantes que son valiosísimas y que hacen grandes aportes desde sus empresas, etcétera, etcétera. Me acuerdo que en alguna iniciativa que se planteaba para llenar el formulario de adhesión, me acuerdo claro que decía, ¿en qué empresa trabajas? Para definir un poco qué eres y quién eres. Y yo decía, no tengo respuesta, porque no trabajo en ninguna. Entonces, ¿qué soy? ¿Soy algo? ¿Soy alguien? ¿Tengo ese valor sin estar sujeta o relacionada a algo? Y creo que para las mujeres eso siempre tiene un peso mayor. Relacionada a qué estás para darte un peso, un valor. Un peso o un valor mayor. Y
hice en su momento esa observación, es decir, si tú quieres incorporar una mujer que no esté trabajando en ese momento, que ha cortado su vida laboral por la maternidad. Que es muy ejemplo, común, además. que es muy común. Estás un poco fuera un tiempo, pero puedes aportar en asesorar sobre temas, en opinar sobre temas, en hacer cosas desde tu casa para iniciativas. O sea, puedes hacer muchas cosas, pero no estás entonces no eres. Creo que hay que cambiar esa mirada para fortalecer ese valor que nos podemos dar desde la experiencia que hemos tenido, desde la inteligencia que tenemos, no sé, hay muchos otros elementos, ¿no? Pero sí, a las mujeres nos catalogan un poco por el lugar que estamos ocupando en relación a otro. Además que hay como ciertos permisos tácitos que se te dan, ¿no? Entonces, a ver, si vas a hablar en la televisión, bueno, vas a hablar de turismo, ya, bueno, de eso sí puedes hablar. Pero vas a hablar de política, no. O vas a participar en política, no, qué atrevida, no. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo fue también ese salto entre pasar de hacer un programa además que era, como decía hace un rato, como querido, apoyado, a este paso en la política que siempre tiene esta carga de mucha pasión y de discordia. Y de discordia, y en la política no te perdonan, no es perdonado el criterio que tú das sobre algo que puede reflejar una postura política, una postura de fiscalización, una opinión, pero que de alguna manera le toca a otro, ese otro no te perdona. Ese otro va a lanzar como enemigo una respuesta, personal. Y a veces en tonos subidos de tono, disonantes o personalizados. Entonces, no es que tú das una opinión y dices, yo considero que la economía está muy mal manejada y que esto no se debió haber hecho así, o que esta renegociación de la deuda, tal cosa, das una opinión que es correcta en el mundo de la política. Exacto, vas a tener una... Y probablemente en el periodismo se sienten también eso. Tú emitiste una opinión y vas a tener por ahí una retaliación, una represalia, un golpe. Y que no siempre es directa, ¿no? O sea, a veces son estas retaliaciones por debajo, que son amenazas veladas y que son formas de silenciar, o que son formas de, si tengo un espacio de poder en la empresa, entonces te cierro en la empresa, o si tengo un espacio de poder en el partido, te cierro en el partido, que también debes haber enfrentado mucho como mujer en ese rato. Y que, creo que antes de pasar al tema de la política, quiero cerrar lo de la televisión. ¿Cómo era en ese momento también ser una mujer que representaba el periodismo en el país? Porque hoy decimos, a mí me han preguntado si yo nunca supe que quería hacer periodismo, llegué por casualidad, o sea, yo no soy de esas suertudas que desde siempre sabía, pero me dicen, ¿tenías algún referente? Yo no me acuerdo mucho de mujeres en posiciones como con voces muy fuertes. Sí me acuerdo de estos espacios que eran considerados como más suaves, ¿no? De turismo y no sé qué. Las mujeres estábamos en espacios más suaves. Yo me acuerdo a mí que me quiso pegar el dueño de una gasolinera. Pegar. Claro, pegar. Y yo lo único que alcancé a decir es, no apagues la cámara, porque andábamos siempre camarógrafo y reportero, ¿no es cierto? Claro. Hacíamos un reportaje y eso es público. Alguna vez Carlos Vera, cuando este personaje, que ya ni me acuerdo el nombre, ni quiero acordarme, fue candidato a algo. Pero que era el dueño de una gasolinera o algo así. Ajá. Entonces hacíamos este reportaje con unos señores del INEN para comprobar si el galón que te cobraban, qué horror que me ría ahora de eso, pero es que... Uno se ríe por no llorar a veces. No, y me estoy acordando de la escena en la que, ya te cuento, hacíamos este reportaje. Por favor, deme un galón de gasolina, llénelo aquí. Entonces ese galón a veces no era galón. Claro. Ya era menos que un galón. Y eso era por eso hoy te siguen comprobar. diciendo, verá que empieza en cero. Ahí debe haber sido más discrecional y menos tecnológico. Y entonces fuimos y había unos señores del INEN que tenían su mandil blanco, estaban identificados. Hacemos eso, nos llenan, filmábamos, ¿no? En efecto, no era galón, porque ya sabíamos que por ahí habían estas denuncias de este lugar donde no era tan... Y entonces sale el dueño enfurecido a pegarme, o sea, a quererme agredir, a quererme quitar la cámara. Y yo le digo al camarógrafo, no apagues la cámara. Es la primera reacción. Prende la cámara, es lo único que nos va a salvar. Periodista y anda con cámara, no apagues la cámara. No apagues la cámara, esto tiene que... ¿no? Los señores del INEN salieron corriendo, se desaparecieron, ¿no? Creo que alguna vez ya habían tenido alguna experiencia un poco violenta ahí mismo, ya sabían y salieron corriendo. Y yo me quedé, y entonces el señor, me acuerdo que me gritaba y no sé qué, y mandaba las manos y llegó a pegarle a la cámara, no llegó a agredirme, a darme el trompón en la cara, pero a pegarte, pero la agresión estaba ahí. Y gritaba y no sé qué.
Entonces, bueno, yo llegué medio temblando con todo esto grabado y ahora ¿qué hacemos? Nada, sacamos al aire y entonces salió al aire y fue todo un tema que yo diría que esa fue la vez en la que más claramente sentí que tenía una posición más débil porque era mujer, porque siempre me quedé pensando, ¿habría hecho lo mismo si era un compañero varón? ¿Habría reaccionado de la misma manera? ¿Se habría sentido tan envalentonado de ir hacia ese nivel de agresión? Claro. Y 2 o 3 días después de eso, el carrito que yo tenía, un Nivalada, que le parqueaba allá abajo de la oficina que teníamos de productores independientes, le rompieron el parabrisas. Ay. Yo dije, tal vez tiene algo que ver. No, esas cosas no pasaban en Quito, claro. no es que era común que claro. te rompen el parabrisas. No robaron nada, simplemente fue una agresión. Y ahí siempre yo he dejado como esos temas relacionados a la violencia o las experiencias desagradables como de lado, es decir, no he querido vivir, y en la política también, nunca en la campaña dije, Dios mío, me pueden pegar, me pueden matar, me puede pasar algo malo porque estoy yendo a este espacio barrial, comunitario, a hacer campaña. Nunca ni siquiera lo pensé, porque si lo pensaba, entonces no te mueves de la casa, y tampoco teníamos ni seguridad ni nada. O sea, salíamos a hacer campaña. Claro. Y hasta que pasó lo de Fernando Villavicencio. Y lo de Agustín Intriago antes. Y lo de Agustín también, ¿no? antes, pero digamos, Fernando en campaña, es que tú te das cuenta de que es tremendo. Claro. Estás en otra realidad ya. Pero bueno, Pero en ese sentido, Luz Helena, el hecho de, porque quizá este mismo hecho de a ratos como que somos un país que vive en negación, como yo conversaba con Miguel Molina, que estuvo aquí hace poco, también pueden ver ese episodio, y él decía que a él le marcó un antes y un después, y creo que para muchos de los periodistas nos pasó lo mismo cuando secuestraron a los colegas de Diario El Comercio. Claro, y como supuesto. que tomamos conciencia de estas cosas que decíamos con Miguel, o sea, ¿cuántas veces nos fuimos a cubrir la frontera? ¿Qué chaleco? ¿Qué protección? Exacto. ¿Qué te aviso cuando cruce? Nada, o sea, uno eso es lo que estoy queriendo significar, pero con esa realidad brutal, es verdad, es otro el país en el que vivimos. Exacto. Y es otra la realidad, y son otras las fuerzas que están y los intereses que están en juego, y que si tú eres una voz disonante o que molesta, atenta un poco a las consecuencias. Creo que tienes riesgos que antes no tenías. Sí. Y ahí los riesgos de las mujeres, y está el caso de Ginette Bedoya en Colombia, la periodista que entró a hacer una cobertura y terminó violentada sexualmente. Hay un fallo favorable a Ginette en contra del Estado colombiano por no haber garantizado el ejercicio profesional, pero este es el emblema y el ejemplo quizá de cómo una mujer tiene una vulnerabilidad adicional. No es solamente que te pegan, sino el riesgo de violencia sexual en las mujeres es muchísimo más alto. Y en estos cargos de exposición, tanto en el periodismo como en la política, quizá son conversaciones que también se han tenido en voz muy baja, y a mí me han preguntado algunas veces como ¿por qué exponer, por qué contar lo que me insultan y lo que me dicen? Yo no lo hago siempre, pero de vez en cuando saco esto, porque creo que también es importante que la gente entienda que a partir de eso se crea un ambiente propicio para que la violencia no se quede en redes. Si se quedara ahí no pasa nada, o sea, sí pasa, pero se normaliza en otros espacios, se normaliza en otros espacios, y eso es impresentable, es terrible. Una de las recomendaciones que me dieron cuando empezó la campaña, que en otras campañas, hace 25 años, cuando yo fui concejal la primera vez, no tenías redes. Ese era un elemento que no estaba presente, ¿no es cierto? Pero en esta vez fue, no leas, no veas, porque si te pones a leer cada cosa, y eso no quiere decir estar en negación, pero si te pones a leer cada cosa, emocional también. Hay una afectación emocional, obviamente. Por lo tanto, no puedo repetir las cosas que se habrán puesto, y hablo en nombre de todas las mujeres que fuimos candidatas. Que eso decía yo, o sea, no es un tema que solo a mí porque yo tengo corona, o sea, esto les pasa a las mujeres. A las mujeres, mucho más que a los hombres. Sí. Pero si tú te pones si tú te enganchas con eso y quieres rebatir y quieres no tiene sentido. Defender, no tiene ningún sentido, pero no porque no leas, no está en el ambiente, no porque no leas, tú no lo sientes de alguna manera, tú sabes que está ahí, y de alguna manera lo sientes y te afecta, y es durísimo.
pero es parte del juego, y si es que entras ahí, a esa arena, tienes que saber que te enfrentas con eso. ¿Cuánto lo puedes modular? ¿Cuánto lo puedes controlar? ¿Cuán fuerte puedes ser para enfrentarlo? Esa es ya otra historia. Sí, porque además no necesariamente solo tiene que ver contigo. Ha habido campañas, yo les comentaba a los chicos del equipo en algún momento que hay campañas en las que a mí me han metido gente de mi familia, o sea, te empiezan a poner fotos y tú dices, a ver, pero o sea, un ratito, y ahí yo regreso un poco a este activismo anti-exposición, peor si estás en estos espacios, que es lastimoso, o sea, sería bonito que tú puedas subir la foto de tu familia, tus hijos, tu nieto, tu perro, tu gato, quien tú quieras y no pase nada. Eso no es así, eso va a ser utilizado, y exponer, en tu caso, porque aunque sean ya hijos grandes, a ningún hijo le va a gustar que a su madre le estén insultando así. Entonces, además, si tú no ves, porque tú eres, digamos, en este caso, la candidata o la periodista o la persona que puede tener control sobre esos espacios, exacto, hay otros que sí ven. Y a esa pregunta iba yo, porque a mí me da un poco me espeluzna un poco. Yo tengo un hijo pequeño todavía, tiene 7 años, pero o sea, me dolería más que lea esas cosas. Y a mí me pasa, a mi mamá, a mis hermanos, por Dios, ya no opines, ya no digas, ya no sé qué. Escóndete, ya cállate, claro. ya baja el tono, ya no estés peleando, no, mira las cosas horribles, diles a tus compañeros que ya no digan, yo tengo el programa Los de Irreverentes con el José Luis, y al José Luis le dicen de todo, dile a ese muchacho que por Dios, o sea, como pobrecitos los papás, porque además no tienen las herramientas y no tienen por qué entender que ese lodazal en el que te están lanzando, como que es parte... es parte de, ¿no? Sí. Que no debería. De ese mundo, que no debería. Yo no estoy normalizando eso, pero existe. Navegas con eso. Tú navegas, tú de alguna manera tienes las herramientas para poder navegar, no los otros miembros de tu familia o seres queridos que ven porque para ellos qué duro escuchar, leer así que a la mamá le digan. Duro. O sea, duele eso, debe doler. Durísimo. Yo estoy segura que sí, ¿Alguna vez te han dicho algo? No particularmente sobre algún post, pero sí recuerdo, por ejemplo, mis hijos morirse de las iras y tratar de rebatir algo sobre alguna cosa que era absolutamente falsa. Y yo decirles, no se metan ahí, no tienes nada que, no sirve de nada, no lo hagas. Es decir, saber el dolor probablemente, y sobre todo en tiempos de campaña, no me lo transmitían para no hacerlo peor, para que no sea una carga mayor. Yo siempre les agradezco y han tenido una gran madurez como familia de decir, bueno, respetamos ese espacio tuyo, te apoyamos, te queremos, no estamos, y yo tampoco nunca he reclamado de vengan conmigo a todos los eventos y estén al lado mío y acompáñenme, porque respeto mucho ok, no quieren venir, está bien, no tienen que venir. Y es difícil ser hijo de un político. Una vez, cuando una de mis primeras campañas de concejal, estábamos con... ¿Eran pequeños todavía? Eran chicos todavía, estábamos con Rodrigo Paz, que en paz descanse. Él se lanzaba a la elección de alcalde, la elección que perdió, su segunda, digamos, elección, después de haber sido alcalde, algunos años después. Los guavos eran chiquitos y esto era en una tarima. Y entonces ya, bueno, los discursos, las cosas, y después era el baile en la tarima. Y ellos me vieron a mí bailar en la tarima y se fueron a esconder en una tienda. Y no querían saber, les pareció lo más vergonzoso tener esta mamá que bailaba mal, además en la tarima. Entonces siempre recuerdan eso y dicen, no, yo por Dios, no me hagas ir, no quiero ir. Más que nada porque claro, es otro el personaje al que ellos se enfrentan, no es tu mamá, ¿no? Ese personaje a veces puede estar haciendo o diciendo cosas extrañas, entonces yo siempre respeté eso, no es su espacio, no tienen que estar conmigo. Yo ahora lo veo como un tiempo, digamos, vivido y superado ya en mi vida. Entonces, ok, fue lo que fue, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, los aprendizajes, pero ya pasó. ¿Qué te hizo decidir entrar a la política? No lo pensé mucho, no lo reflexioné. Creo que también eso es un tema a veces de mujer. Lo hice más por lealtad y por responder a un pedido, en ese caso, en ese momento, del alcalde Roque Sevilla, con quien yo trabajaba, persona a la que admiro y respeto muchísimo, y que se lanzaba a la alcaldía. Y había que tener mujeres en las listas porque era la ley de cuotas. Fue la primera elección que estuvo en vigencia la ley de cuotas. Y entonces pusieron un candidato varón de primero y tenías que tener ya puestos alternados. Y me
me pidieron a mí que yo... Encabezando la lista No. de concejales. Segunda. ¿Y el primero era? Mauricio Pinto. Ah, ok. Y yo dije, sí, un poco, y de verdad, sinceramente, como voy a apoyar esto, voy a apoyarle a usted, pues estoy aquí como soldado, más que hacer una reflexión qué significa en mi vida esto. Sin duda es un honor ser concejal, pero ni siquiera pensando en que iba a ganar. Claro, como ese rato no había tanto ni el objetivo, fue como que dale, bueno. Dale, vamos, y claro, y yo gané. Y no ganó Roque, ahí ganó Paco Moncayo, y fue el primer consejo, digamos, el primer periodo, que fue un gran consejo. Yo creo que fue un consejo como no ha vuelto a ver. Ahí estaba Gonzalo Ortiz, estaba Andrés Vallejo, estaba María Eugenia Lima del MPD, estaba la Vilma, que es ahora embajadora, la Vilma Andrade, que ya había sido concejal, estaba Mauricio Pinto. O sea, fue un consejo, era un consejo de 15, no de 21. Estaba Margarita Carranco. No sé si en ese primero, porque elegías cada 2 años, ya cambiabas cada 2 años la mitad del consejo. En una de esas elecciones, creo que en la segunda, ya fuimos 7 mujeres y 8 varones. Casi un consejo de paridad. Claro. Y era chistoso, porque las mujeres, era chistoso cómo se referían a veces a eso. Un compañero concejal, pues chicas, es que la Margarita, ¿cómo habla? Y no nos deja hablar, decía. Y yo me acuerdo haber dicho, no es culpa que estemos tan bien preparadas. Nosotros siempre íbamos súper bien preparadas y siempre hablábamos más porque teníamos mejores cosas que decir. Además, entonces, que hay este peso de que tienes porque a ti sí te van a pedir credenciales, al señor van a dar por sentado que él está ahí porque se lo merece. Exacto. Luz Helena, ¿por qué? A ver, pruébame que te mereces y te estar preparabas ahí. Y ibas al consejo con cosas importantes que decir. Entonces, pero había un ambiente, yo diría, no confrontativo frente a ese tema, pero como que estaba ahí, ¿no? Y a veces salía entre chiste y chiste. Ya no es culpa, pues, que estemos tan bien preparados y ustedes no hablan. pero fue un buen consejo. Fueron esos me parece que fueron 5 años, porque con algunas reformas que hubo, se varió ese tiempo, que es de 4 años, pero como hubo esta reforma legal, duró 5. Entonces fue un periodo de 5 y de 4 el que yo estuve, o de 4 y de 5. ¿Qué fue cuando Paco Moncayo salió para ser candidato a la presidencia? En la segunda vez. Sí, estamos hablando de los 2000, principios de los 2000. Exacto, 2000, exactamente. Okay. Fui concejal hasta el 2009. Okay. En el 2009 fue cuando gana Augusto Barrera, que había sido compañero concejal también los 4 últimos años, y nos conocíamos como compañeros en el consejo. Gana él, yo ya terminé mi periodo, me fui 2 años, y él me pide venir a hacerme cargo de la empresa de turismo. Y entonces vuelvo al municipio, a la empresa de turismo por 6 años. Que fue en la alcaldía de Barrera y en la alcaldía de Rodas. O sea, fue los 2 periodos. Que eso no es muy usual, es inusual. No es muy usual. Yo le agradecí en ese momento al alcalde electo que considere mi nombre para seguir estando. Yo quería quedarme un tiempo más porque habían temas que quería culminar, que quería dar continuidad. Había una feria internacional importante, había un congreso que habíamos ganado, estábamos empezando a fortalecer mucho el tema de Quito como un lugar de convenciones. Conseguimos el financiamiento para el centro de convenciones que ahora existe, que lo hizo uno de los accionistas de Quiport, que salió de la ecuación como accionista, pero le dejó ese legado a Quito. Y esa fue una obra que yo la impulsé mucho desde la empresa de turismo en ese momento, pero que me alegra que haya existido. Nadie es dueño de las cosas que se hacen en lo público, creo yo. Creo que hay que tener esa generosidad de decir, sí, yo puse ahí mi parte, vino otra gerente y hizo su parte, y finalmente ahí está el centro de convenciones. Pero me quedé, trabajé. O sea, finalmente yo trabajé con el alcalde de Moncayo, digamos, como miembro del consejo, no estaba en el ámbito administrativo. Trabajé con el alcalde de Sevilla, ahí sí como parte de su equipo administrativo. Trabajé luego con Augusto Barrera, cuando él fue alcalde y yo gerente de la empresa de turismo, y un poco tiempo también con el alcalde Rodas. O sea, ideologías variopintas. Porque que podría ser cuestionable, pero podría ser alabable, o sea, dependiendo del lado en el que lo veas. Porque no, yo creo que no estaba defendiendo una postura ideológica, estaba ejecutando, salvo cuando eres concejal, puedes discutir eso, pero siempre, y creo que en el servicio a la ciudad, siempre hay puntos en los que
tú coincides. Claro, como en la vida misma, ¿no? Como en la vida misma. Y creo que si lográramos enfocarnos en eso más, podríamos hacer más cosas. Es decir, no me opongo porque tengo otro color político. Pero hoy la polarización nos ha puesto en ese terrible. sitio, ¿no? Así es. Y entonces creo que lo que te pierdes son resultados. Si el gobierno saliente dejó listo la contratación para resolver determinado problema, el gobierno entrante no le para bola a eso que quedó listo, probablemente porque lo dejó el adversario, más que porque analizo y hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Entonces perdemos tanto tiempo y perdemos la posibilidad de ejecutar tantas cosas. Cuando le quitas esa carga, creo que la ciudad era, no sé si siga siendo un espacio en el que puedes encontrarte, encontrar esas soluciones más comunes, en las que a pesar de que difieres de las vertientes partidistas, más que ideológicas, puedes encontrarte en las soluciones. Claro. Hay tantas discusiones teóricas, académicas, para resolver temas de movilidad, de espacio público, de derecho a la ciudad. Se ha hablado tanto, hay tantas teorías validadas, hay tanta discusión que no es que tú eres el dueño de la idea, para nada. Implementa. Y hay ciudades que ya han tenido ejecutorias interesantes. Ejemplo, la bici pública. La bici pública no nació en Quito, no se inventó en Quito. Hay ciudades que tienen experiencias importantes y cómo eso, además de estudios, ha incidido positiva o negativamente en la vida urbana. Claro, la calidad de vida. La calidad de vida. Entonces, es cuestión de implementarlo y de encontrar, pero pasa que como eres o quien es detractor en ese momento de la idea tiene otra vertiente política, entonces no es aprobado y es una pena. Es una pena. La política se ha hecho cada vez más así. Y hablábamos antes de empezar esto que también puede ser un camino muy solitario. Sí. De la política, porque ingrato y solitario, porque al final del día hay muchos cuestionamientos, la gente en general tiende a ver lo que no se hizo, lo que faltó, con quién se peleó, por qué no, y los legados quizá tardan más en ser visibles. No sé si nunca se vean, pero tal vez tardan un poco más, y también el hecho de ser mujer y estar expuesta a todo esto que hemos conversado hoy, sí aísla un poco, porque no necesariamente hay una comprensión de que este camino es difícil, como viendo hoy en retrospectiva se siente esa soledad y en esa transición de decir, bueno, creo que voy a parar un rato. Es duro y es solitario, y esto también coincidimos algunas mujeres cuando fuimos entrevistadas para un estudio, para un focus group, mujeres que habían sido candidatas, sentían lo mismo. Creo que la sociedad exige mejores perfiles para la política cada vez, ¿no es cierto? Que seas más preparada, que puedas pensar en grandes soluciones, etcétera, etcétera. Y cuando entras ahí y luego sales de ahí, de ese espacio, y quieres reinsertarte en la vida civil, te dicen, no, pero tiene perfil político, como un estigma que tienes, ¿no es cierto? Y eso creo que afecta a muchas mujeres para entrar y luego para salir, porque luego su vida profesional, lo que han venido construyendo, tiene una afectación hasta que pase el tiempo y las aguas y las memorias y tú puedas volver y como allá, si fueran, ¿no? O sea, como si tuviera que ser un estigma el hecho de ver finalmente un político que no tiene denuncias de corrupción o sentencias, ni mucho menos, o sea, está haciendo un trabajo como el que hace un abogado, un médico, un periodista. O sea, ¿por qué habría de ser mal calificado eso? Y no más bien tiene experiencia política, ha manejado una ciudad, una empresa pública, conoce de contratación, qué sé yo. Absolutamente, y tienes muchísimos perfiles que han pasado así por lo público, dignamente, sin ninguna glosa, sin ningún problema con la Contraloría. Es complicado también, porque hoy uno de los cuestionamientos que hacen servidores públicos, yo he hablado con varios, incluso no quieres meterte no quieren, ahí porque te dicen, firmo una cosa que además es revisado 10 veces, está bien, pero la Contraloría no entiende, entonces por un lápiz me dice, creo que Mariana Andrade también ponía que ella había sido glosada por, en lugar de hacer, no sé, calendarios, libros, hizo calendarios. Ahora leí un post, así es, y eso se convierte en un calvario, ¿no? Desincentiva la participación. Desincentiva, sin duda. Yo hablo de mi experiencia gerenciando una empresa pública, y bueno, y antes también como concejal tenías exámenes especiales, tuvimos algunos exámenes especiales, y bueno, y algunos compañeros que
que votaron por el sí para el nuevo aeropuerto en una sesión de consejo, alguna votación que hubo, después tuvieron serios problemas también. Yo en esa sesión no estuve, te hablo de hace 20 tantos años, pero, o sea, para que la ciudad tenga un aeropuerto, han debido pasar. Y son costos personales muy altos. Exactamente, ¿no? Y no debería ser así. Ahora necesitamos un nuevo parque ambiental, un espacio donde Quito ponga la basura. Y estoy segura que desde el lugar donde se escoja hasta los procesos de contratación serán un problema de cuestionamiento tras cuestionamiento. No quiero decir que no haya que cuestionar desde la prensa o desde... Pero no puedes cerrarte a la banda y decir, no hago, no pienso, no opino, no apoyo, porque puedo tener un problema alguna vez. O sea, tú, si estás en el ámbito público, tienes que tomar decisiones, si no, no vayas. Si no, no vayas. Pero porque si vas con la lógica de no firmo, no hago nada porque algún día puede venir la Contraloría, no es correcto y no es ético. Yo personalmente creo que si tú tienes una buena asesoría legal que conozca de lo público mientras estás ejerciendo una función pública, haces las cosas correctamente, no estás haciendo cosas como las que acabamos de ver en un juzgado internacional. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa también. Creo que hay que diferenciar el agua del aceite, ¿no? Así es. No tienes por qué tener observaciones de la Contraloría, me explico. Exámenes especiales, todos los que pasamos por lo público tenemos, pero no tiene que eso convertirse en glosa o en temas legales, si es que has hecho las cosas correctamente. Se nos ha volado el tiempo, estamos casi en 1 hora, voy a tomarme los últimos minutos para unas últimas preguntas. Como les digo, la mayoría de las invitadas, o sea, les digo, no corta nada tenemos aquí. que hacer nada, sale así tal cual, Dios mío. Les digo, tenemos que hacer una parte 2, pero no quiero dejar de preguntar algunas cosas relacionadas también como a este legado que uno siente que deja y a veces estas cargas que una lleva, ¿no? Entonces, Luz Helena, tienes que ser tú la candidata, o Luz Helena, la salvadora del mundo, que también hay como estos pesos sobre no solo sobre las mujeres, ¿no? Sino quizás sobre la gente que se compromete a tareas que son más visibles y donde hay más escrutinio. Entonces unos te van a decir, no, pero es que has vivido de lo público, como si no fuera un trabajo por el que te tienen que pagar igual que una empresa. Y también como la carga de quedar bien en todos lados. ¿Cómo has podido manejar eso? Y de hacer, digamos, de tener resultados en los espacios en los que estás. A veces en lo público es mucho más lento y tedioso tener resultados. Yo creo que puedo hablar de resultados que yo he dado en mi paso por lo público y puedo enumerar varios. Eso alguna vez lo dije en campaña y claro, salieron un montón de comentarios ahí. Pero sí hay. Desde cuando en la empresa de agua potable aprobamos el proyecto Laderas del Pichincha, que es lo que hoy de alguna manera contiene los aluviones y que debería haber tenido una tercera, porque tuvo una segunda fase, porque la ciudad creció y porque se necesitan. Hasta cuando en la empresa de agua potable igual aprobamos la creación del FONAC, del Fondo de Agua, que es lo que ahora protege los páramos y las áreas donde se fabrica el agua que viene a la ciudad. Hasta cuando hicimos el Hogar de Paz con Margarita Carranco para un espacio de reconciliación entre las organizaciones de comercio minorista que vivían en grandes disputas en ese momento y sus hijos no tenían un espacio donde poder estar. Hasta cuando consolidamos la propiedad del Parque Metropolitano de Quito desde la Comisión de Expropiaciones, que estaba, digamos, expropiado y su realidad de propiedad de la ciudad era todavía muy frágil, hasta cuando se hizo el Parque Metropolitano del Sur. No sé, cosas... Y todo mi trabajo en turismo que le dio a Quito reconocimientos internacionales y que trajo periodistas que hablaron muy bien de la ciudad después en portadas de revistas importantes, no creo que es un mérito, es una obligación. Si tú estás en lo público, y más aún ahí porque es dinero de todos, públicos, son presupuestos públicos, tú tienes que tener resultados. Tú no puedes estar en lo público para calentar el puesto. De vacaciones, como no puedes estar en una empresa, normalmente te van a votar. Porque te votan. Y yo tengo un poco de angustia siempre de eso, ¿no? ¿Cuál es el resultado que estoy presentando? En donde sea que esté trabajando. Y yo sí, honestamente, sé que puedo decir algunas cosas al respecto, que no son un mérito, que son una obligación, Eso es pero lo que tal vez también un poco de mérito, ¿no? O sea, quiero decir con esto que a veces también es difícil reconocer estas luchas, ¿no? Como decir, puchica, o sea, también fue un esfuerzo y no quiero decir... Tienes razón en lo que dices, pero también hay mérito, porque también significa que hubo trabajo, que hubo esfuerzo, que hubo compromiso y que está bien y que...
¿por qué no habría de reconocerse el trabajo por eso? Sí, o sea, es verdad. Creo que también a veces las mujeres en eso sí. no lo vemos con la suficiente fuerza, pero es un paso por ese ámbito del servicio público que para mí ha sido satisfactorio, pero que también ha dejado cosas para la ciudad. ¿Con un costo personal muy alto, Luz Helena? Yo diría que no muy alto, no, con muchas satisfacciones y con muchas demandas. A veces veo lo que pasa ahorita y digo, veo a nivel de consejo, o de alguna pugna, o de algún conflicto, o de algún tema complicadísimo, y digo, ay, Dios mío, o sea, ya me he olvidado cómo era, ¿no? Porque también estás ahí en una permanente adrenalina. Sí. Entonces sí hay, yo creo que un costo ulterior a tu salud, a tu tranquilidad, sin duda. Pero también hay ese nivel de satisfacciones de que contribuiste a algo importante para tu ciudad, y en ese sentido también la satisfacción tiene otra dimensión. Pero quizás la campaña política, y sobre todo si tienes más exposición, es la que más costo personal tiene, ¿no? ¿Volverías? No. ¿Ya no? No volvería. ¿Segura? De esta agua no he de beber, verás, Luz Helena. Aquí está firmado, aquí lo digo frente a todos. No a un cargo de elección popular, y creo que no a lo público, porque yo tengo ahí... Pero si te llamarían a decir, a ver, Luz Helena, en la alcaldía necesitamos una gerente de turismo, por favor ven, con tu experiencia. No, estoy en su equipo consultor, me llaman una vez a la semana y le doy mis opiniones con mucho gusto, pero no, porque creo que es también tiempo de otra generación que se vaya involucrando. ¿Pero fue por esta campaña? Sí, fue por esta campaña. ¿Porque fue muy violenta? Sí, fue muy desgastante a ese nivel. Fue muy desgastante, o quizás es siempre así, y era la primera vez que yo estaba expuesta y lo sentí como sin querer minimizar lo bonito que hubo también ahí, que hubo y que yo lo disfruté, pero sí es un desgaste, y es penoso que a veces de mujeres, de compañeras mujeres, y esto también lo dije en este foro, es desde donde tú encuentras también violencia o ataques que, por lo menos entre mujeres, deberíamos apoyarnos para salir bien libradas de ese reto monstruoso que es estar en una lid electoral, ¿no? Yo me acuerdo cuando en un debate, y lo repito, dije que fue María Luisa Maldonado, Luisa Maldonado, la candidata a la Revolución Ciudadana. Exacto, y ella fue... Pero la última no fue ella de la Revolución Ciudadana. No, ella fue de otro partido. Sí, la anterior fue de la Revolución Ella estaba con Avanza. Sí. Pero Luisa yo la conozco desde que Luisa era muy jovencita, y yo también, cuando ella hizo muchas cosas en el sur, como por ejemplo una recuperación importantísima de quebradas, cuando nadie hablaba de recuperar quebradas y espacios verdes. Ella y su organización tuvieron este liderazgo, y el alcalde Sevilla en ese momento les dio el apoyo desde el municipio, y hasta ahora tú tienes ya con árboles grandes esas quebradas que se recuperaron en el sur, y yo lo dije en un debate, y ella, reconoció eso, agarró el tema y también fortaleció. Y después me dijeron, pero ¿cómo reconoces algo que hace una adversaria? Y yo le dije, ¿y por qué no? O sea, creo que como mujeres deberíamos poder hacerlo. Esa es una política diferente que deberíamos poder construir. Y hay que encontrar algo de compañerismo también en la forma de ser política, porque si no nos morimos, o sea, así es, nos comemos vivo. Así es, y eso no quiere decir que yo lo hice bien y otros lo hicieron mal. Yo creo que todos cometimos errores, su camino en el camino, ¿no? Tu camino y tu voz interna y tu forma. Pero sí podríamos humanizar más ese ejercicio de la política electoral, de cuando estás de adversario. ¿Qué te duele hoy? ¿Qué te hace llorar? Uy, me hace llorar el dolor de un niño, me hace llorar la falta de condiciones que garanticen una vida digna sobre todo a los guaguas, y ahora por mi trabajo lo he visto también de cerca, pero me hace llorar también de ternura la gente generosa, la gente que a pesar de su humilde situación o de su vulnerabilidad es amable, es generosa, tiene una calidad humana que te entrega algo bueno, que te da algo bueno a pesar de que viven una situación difícil. Es decir, son personas
no sé, que te engrandecen porque estás cerca de ellos. Hace poquito pude vivir una situación en la que una persona que conocía a otra persona en el Tena, este era un niño que estaba jugando fútbol en el Tena, que nunca había venido a Quito, un niño de 15 años, y que tuvo una rotura de brazo, al parecer medio grave, y que estuvo hospitalizado ahí, que no le podían atender, por las razones que pasan en la salud pública. Y entonces, alguien que le conocía a ella, a este niño, llamó a un médico en Quito, y le dijo, por Dios, ayúdanos. Y este médico dijo, sí, pregunten si la fundación puede ayudar también, la fundación en la que yo trabajo ahora. Y entonces esto fue en domingo, mientras todos hablaban de las elecciones, esto sucedía. Y yo hice las averiguaciones y sí, podemos ayudar, podemos hacernos cargo de este niño porque necesitaba una cirugía. Y entonces vino y le operaron al otro día, y vino con su mamá. Y entonces, y se fue un día más tarde con su brazo en perfectas condiciones, tratado dignamente, operado de la mejor manera, digamos, y recuperó su salud, su estado. Hay muchos guaguas que se quedan probablemente con el brazo deforme porque no les hicieron el procedimiento adecuado. Y había esta mamá que se vino en el transporte público. Y entonces esta persona que me contactó y que contactó al médico me decía, me agradecía la situación de que la fundación pudo acompañarle en este proceso. Y ella decía algo que me parece importantísimo. Solamente ayudándonos y haciendo de verdad el bien en lo concreto podemos salvarnos de esta otra dinámica de violencia, de terror, aunque sea desde lo poco, ¿no? Porque podrías decir, aunque no, sea pero desde lo poco. Este es un caso y es un poquito. Y el cambio de la vida a la persona. Y yo podría verlo como qué poquito, sí, pero también pues puedo verlo como el cambio de esa vida, sí, en la que pudimos hacer varios, una pequeña aportación que hizo este cambio. Eso a mí me mueve, es mi propósito, es mi razón en este momento. ¿Te emociona saber que vas a ser abuela? Sí. Uy, sí. ¿Cuándo nace el bebé? Sí, en agosto. Sí. Me emociona de una forma que es muy difícil describir en palabras, porque es como un momento, es como un hito de la vida. Es también un regalo, es también un desafío, es una oportunidad, una posibilidad de corregir, ¿no? Y de poder ser mejor en la relación a ese guagua. Es como volver a ser un poquito mamá y mejor. Sí, me ilusiona. Con más flexibilidad, porque vas a poder disfrutarle mucho más y ya la tarea de educarle será de los padres. Así es, tú le vas a poder mimar. Así es, totalmente. Y por eso también valoro el poder tener un trabajo y una posibilidad de vida en este momento que me da un tiempo para eso, porque quiero tener ese tiempo. Quiero también vivir esa experiencia con una buena entrega a eso, ¿no? ¿En el camino has sentido que estuviste ausente para tus hijos? Sí, sí, y eso duele, eso siempre duele y eso siempre va a doler, nos duele como mujeres. Pero también creo que son dos hijos maravillosos, conscientes, solidarios, inteligentes, estudiosos, buenos seres humanos. Y creo que también ahí está la parte que hicimos como papás. Sin embargo, sí, no estuve en muchos momentos. Y eso nunca deja de doler, eso nunca deja de... Ay, es una espinita que tienes por ahí. Pero era la realidad. Quizás ahora es más normal en las familias más jóvenes que la mamá tenga su desarrollo profesional y que trabaje y que aporte. Y yo también tengo muy claro que esa realidad de ser una mamá trabajadora era porque había la necesidad de trabajar. Eso también les permitió a ellos tener algunas posibilidades en la vida que si tal vez yo no trabajaba habrían sido menos. Pero también es un referente, ¿no? Además tienes una hija mujer. Sí, para tu hija mujer serás un tipo de referente, para tu hijo varón otro tipo de referente, pero también hay esta importancia de que la madre no solamente, pues, a menos que así lo decida, pero es este arquetipo de madre que también sale y que también construye por fuera, porque tal vez llega una edad en la que dicen, ahí va. O sea, no ha sido solo mi mamá, también ha sido la concejala, o ha sido la periodista, o ha sido la... Mamá, me estás hablando como concejala.
deja de hablarme como Moscala. No, pero es verdad, cuando otros probablemente reconocen en ti como mamá, una gran periodista tu mamá fue una gran periodista, cuando le digan eso a tu hijo. Mira, sigue lo que nos siendo. pasa Yo el otro día, recuerdo, salimos eso no sé si te ha pasado a ti ya, pero a mí me pasó hace poquito, estábamos yendo al Supermaxi y estaba mi hijo pequeño allá conmigo y una señora me grita, pero desde el otro lado, María Sol Borja, y yo me asusté, no sabes además si te van a decir algo bueno, algo malo, y regreso, y yo, sí, me dice, soy tu fan, te admiro tanto, eres una gran periodista, y yo así, ay, muchas gracias, y estaba mi hijo ahí, y me dices tu hijo, y le digo, sí, me dice, le queda bien, le dice, mi hijo, tienes que estar orgulloso de tu mamá porque está abriendo muchos caminos para ti. Y yo así, qué maravilla eso. Claro, y la señora se va y me dijo, me queda bien, me dice, ¿eres famosa, mami? Entonces le digo, no, me dice, ¿más que Messi o menos que Messi? Le digo, no, bastante menos que Messi. Pero famosa. Yo creo que eso es lindísimo de una mujer que empodere y que valore a otra. Y de verdad, tenemos que hacer más eso, tenemos que hacer más de eso, tenemos que ayudarnos más. Las mujeres tenemos que ayudarnos. Mi amiga Margarita Lazo decía un día que nos reunimos las compañeras de colegio, tenemos que acompañarnos a vivir. Y tenemos que acompañarnos en el camino, cuando eres jefe, cuando eres compañera de trabajo. Tenemos que acompañarnos más para poder tener más mujeres en esas posiciones porque además lo hacemos muy bien. Y porque ahí te das cuenta que la lucha no es tan solitaria. Cuando tienes otras mujeres y escuchas las experiencias, dices, o sea, son muy parecidas, así tú seas abogada, así tú seas política, así yo sea periodista, así tú seas médica, los desafíos, las dificultades, los miedos, las angustias son muy parecidas. Son parecidas y están ahí. Pero bueno, se ha hecho el camino y yo creo que parte de vivir la vida en ese aquí y ahora que siempre queremos vivir y que es tan difícil es mirar atrás para recoger y también valorar lo que se ha vivido, reconociendo que no fue perfecto. Y cosas que no sabías tal vez en esa época, porque no sabías. Mucha gente te dice, pero no sé, hace 10 años, yo he escuchado, no, pero fulana de tal, cuando yo tenía, hace 20 años que le conocí y fue mala, sí, bueno, tal vez en esa época no tenía conciencia de que podía haber sido una mejor mujer, una mejor mentora, una mejor jefa. Hoy, felizmente, ya la tenemos y tenemos el derecho y la posibilidad de cambiarlo, lo cual es así es, bendición. Así es, exactamente. Entonces, no mirarlo, que también a veces nosotras tendemos a eso, a mirarlo con juicio, a mirarlo, somos muy duras con nosotras mismas, somos muy exigentes. Entonces, no hice esto de la manera perfecta, no cumplí los cánones que había que cumplir para ser una mujer que está en la vida política, por ejemplo, o no defendí determinado derecho que debía haberlo hecho. Probablemente no tenía ese conocimiento en ese momento y tuve una opinión que no era la políticamente correcta sobre ese tema, pero lo hice y no te vas a... Y la Luz de Elena de hace 20 años no es la Luz de Elena de ahora. No, así es. Y no será la Luz de Elena dentro de 20 años. Y los temas también que se discutían, sobre todo en el tema de mujeres, de participación, de derechos de mujeres, de mujeres en la política, no eran los temas que se discuten hoy. Yo te digo, yo sé que yo estuve en una lista para concejal porque se había aprobado la ley de cuotas. Si no, ¿cierto? ni estabas. Probablemente no. Y valoro que hubo esa posibilidad. Puedes 20 años más tarde cuestionar la ley de cuotas porque no es el camino correcto. O sea, es válido también. O sí, no sabemos todavía, porque hasta que haya una paridad, lastimosamente, te obliga a pensar un poquito más. Porque no es que no hay mujeres. No, a mirarlas, a regresar a ver, a darles la oportunidad. No es como agarrar la primera que cruza, es a ver, así como me tomo el tiempo de buscar a los hombres, busquemos a las mujeres. Porque sí hay esos perfiles, Yo me he sorprendido ahora, y saliendo del terreno de la política, en encontrar mujeres, y hay varias, digamos, comunidades y chats que están liderando empresas, emprendimientos, espacios importantes y relevantes de la vida del país, y que son unas motores, o sea, que es increíble. Tú tuviste aquí entrevistada, bueno, has tenido varias, pero es importante valorarlo también, ¿no? Es importante valorarlo y hacer ver, porque hay unas que no son mediáticas, que no quieren ser mediáticas, que no están... Pero es impresionante, por estos episodios con las mujeres tienen muchísima resonancia. Y tú oyes una mujer que se puede identificar como de derecha, o más progresista, o menos progresista, y oye la historia de una que
aparentemente tiene una visión política diferente y son muy parecidas, desafíos de maternidad, de espacios de ocupación pública, de balancear el trabajo, etcétera. Es como en esa intimidad, en esa esencia muy parecido. de ser mujer, tenemos como los mismos desafíos Sí. y las mismas dificultades y realizaciones parecidas. Y sí, totalmente. En la política creo que a veces muchas, yo no, y eso sí puedo decirlo con total claridad, nunca he tenido como una figura masculina que te dé las órdenes y te diga por aquí tienes que ir y por aquí te callas y por aquí esto dices y haces esto como yo digo o como la línea que yo impuse. Un privilegio no. eso también, ¿no? Porque creo lastimosamente que un privilegio, sí. todavía los partidos son muy patriarcales en ese sentido. Así es. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Luz Sol, Helena. gracias, Se nos fue de el verdad. tiempo. Eres un sol, gracias, muchas gracias. Luz Helena Coloma en el cafecito, vengan a tomarse su cafecito. Ya Luz Helena se tomó, ya ni le vi a qué rato Ya se me tomó tomé. su cafecito. Yo tengo todavía aquí el mío en la Calama cuando quieran y sigan viendo los episodios de Esto No es Político. Hasta pronto.